Saludamos, Esteban, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Y recién hablábamos en este ataque que tiene Javier Milei a las autonomías provinciales. Hoy está siendo atacada la provincia de Tierra del Fuego, Antártida del Atlántico Sur, interviniendo el puerto. Y nos acabamos de enterar que ha firmado el presidente de la Nación en este foro económico mundial en Davos, en donde fue el ingreso a las fuerzas de paz, violando la Constitución Nacional al Congreso de la Nación, donde tendría que haber pasado este acuerdo y un acto violatorio más, como nos trae el tema hoy, pero quería ponerte en este contexto porque sé que has presentado una denuncia frente a la violación por la publicación del DNU que modifica la ley de inteligencia interior de la República Argentina, en donde estamos expuestos y le abre la puerta a empresas que hacen espionaje en el mundo relacionado con Israel, que es la empresa Palantir. ¿Por dónde querés arrancar? Tenés todo el tiempo del mundo y muchas gracias por estar con nosotros, en serio. Primero para conversar un poquito de lo de hoy obviamente enviar mi solidaridad a todo el pueblo de Tierra del Fuego que está siendo atacado en su autonomía, Uh -huh, al gobierno provincial de Tierra del Fuego también, esta intromisión en el puerto, que es un ingreso estratégico del control del gobierno nacional uh -huh. en parte de lo que define nuestra soberanía, es grave obviamente, tiene que ver con el alineamiento geopolítico más amplio que lleva adelante Javier Milei, fundamentalmente por la idea de poder ofrecerle a Donald Trump un Uh -huh. puerto cercano a la Antártida, en un puerto que puede ser servir de acceso a la Antártida. También se acuerdan ustedes aquella imagen cuando vino la generala Laura Richardson del Exactamente. Comando Regional Sur de Estados Unidos, que Uh estuvo -huh. también allí en Ushuaia. Bueno, hay una actitud permanente de Javier Milei de poner a Argentina al servicio de los intereses de Estados Unidos. Y fíjate que lo que se firma hoy, prácticamente la mayor parte de los países desarrollados Uh del -huh. mundo han declinado la invitación. Totalmente. Una de los últimos que la hizo es Giorgia Meloni, una ídola para Milei, una persona que Milei acompaña y sigue mucho. Bueno, en esta no lo secunda Trump, ¿no? Porque Uh -huh. todos ven en el fortalecimiento de la figura de Donald Trump, y eso es básicamente lo que es este Board of Peace, un espacio para el caprichito personal de Trump. Todos Totalmente. ven un riesgo para la geopolítica, para la estabilidad global. Sin dudas. Fíjense ustedes lo que ha pasado con Groenlandia, lo que hemos visto los primeros días de enero en Venezuela. Entonces hay una actitud y una permanente acción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de intentar consolidar un club de matones para ir matoneando a todo el mundo y ordenando lo que él cree que debe ser, Uh sin -huh. respetar el derecho internacional, sin respetar el diálogo con los países. Bueno, dicen que es su forma de negociar, ¿no? El problema es que nosotros difícilmente negociemos algo si siempre la respuesta va a ser sí, querido Donald. En cuanto Javier Milei todo el tiempo le va a decir sí, querido Donald, no hay negociación, hay entrega, ¿no? Creo que esto del puerto que hay en Tierra del Fuego que se conoció ayer Uh tiene -huh. que ver con esto, esta suscripción casi sin reflexión. Te diría lo menos complejo es el trámite interno, porque eventualmente ahora mi ley puede enviar a la ratificación del Congreso este acuerdo. Muchas veces pasa eso, nosotros vamos a tener que ratificar en febrero el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur también. Digo, es Tal cual. parte de un procedimiento que se puede hacer si es que efectivamente manda para ratificar. A mí lo que más me preocupa Uh -huh. es que sin una consulta previa, mi ley entienda que el pueblo argentino quiere estar en una red con Uzbekistán, Rusia, Bielorrusia, Turquía y Hungría, Uh -huh. todos regímenes poco democráticos que lo único que van a hacer es apuntalar y fortalecer este momento eh, distópico que está protagonizando Donald Trump en el contexto de la política internacional. Y Sí, lo que vos me planteás del decreto 941 está vinculado, porque de alguna medida el ahí decreto va. adapta, adecua nuestro sistema de inteligencia Uh a -huh. los intereses de la inteligencia de las grandes potencias. Uh Fíjate -huh. que plantea esta idea de incorporarlo de el paradigma de la contrainteligencia, un funcionario público, un rector de la universidad,
un director de una repetidora de Radio Nacional, un funcionario de Arca, va a poder ordenar acciones de espionaje hacia sus empleados o sus subalternos si considera que pueden estar supuestamente atentando Ujú. ante el orden democrático. Es una cosa de locos, es un estado de sospecha permanente que no está suelto, no es un radical suelto eso, sino Ujú. que es efectivamente parte de esta estrategia política y del alineamiento geopolítico de Milei. Tal cual, replicábamos aquí un informe muy esclarecedor, ¿no? De un medio colega de DW, donde explicaba específicamente esto que vos contás, como si fuera una hoja de ruta, una réplica doméstica en la República Argentina del procedimiento de Donald Trump con la creación del ICE, estos matones que hacen inteligencia interior para deportar eh, inmigrantes en los Estados Unidos, que ha tenido asesinatos en vivo de personas en la calle, y en donde Milei pareciera ser que quiere crear una policía interior que haga espionaje, que replique de alguna manera la lógica de Trump, esta lógica supremacista, también en la República Argentina, amparado con software de administración y análisis de datos masivos como es Palantir, y le abre la Ujú. puerta a todo este servicio de inteligencia israelí que está sospechado también, debo decirlo Esteban, en la Patagonia, de ser los responsables de estos mochileros sin fronteras que prenden fuego a los bosques en varias provincias y que también en Chile están sospechados y de hecho han capturado algunos visitantes israelíes más precisamente. ¿Vos crees que esta línea de conducta de Milei pone en riesgo grave a la soberanía argentina frente a estas hipótesis de conflicto global? Sí, sin duda. Milei pone al país al servicio de esas hipótesis de conflicto, ¿no? Ok, Y Argentina tiene una ubicación geoestratégica, es uno de los países que tiene campaña antártica permanente, claro. la Antártida es parte de nuestro territorio también, Ujú, de hecho, concretamente de Tierra del Fuego, pero digo, como parte de Argentina, parte integrante de Argentina, ujú. y hay preocupación en ese sentido. Déjame despejarlo de los incendios, yo ahí tengo una mirada matizada, me parece Ok, el fiscal ha desestimado ese tipo de cuestiones, tanto la supuesta pista mapuche, como la supuesta pista de los turistas israelíes. sí, Sí me preocupa en relación a los incendios, primero la intención del gobierno de tapar lo que está pasando, ¿no? La semana pasada nos dijeron ya se calmaron los focos, no hay más nada que hacer allí, a otra cosa. Hoy vemos que y los no es focos no se cierto, calmaron, que se tal han cual. reactivado, Ujú, el recorte en el plan de manejo del fuego es brutal y obviamente sí tiene que ver con un descuido de parte del gobierno ujú, de lo que es el patrimonio común, el patrimonio de todos. Te diría tal cual. que hay una idea de abandono, primero una idea de disgregación nacional, ¿no? Nosotros lo denunciamos desde la ley Bases. La ley Bases abrió el sálvese quien pueda. Y eso Ujú, habilitó una negociación en el Congreso que es muy negativa, sobre todo en diputados, porque el Senado es cierto que las provincias son las que representan, las que tienen representación en el Senado, y tal obviamente es cual. lógico que los senadores dialoguen y negocien con sus gobernadores. Ujú, Ahora este traslado de la misma metodología a diputados, donde los que somos supuestamente representantes de la pluralidad política del pueblo terminamos tomando decisiones de voto en función de qué me dice mi gobernador o qué interés tiene mi provincia, ujú, bueno, abre una carrera estúpida entre provincias que deben estar colaborando y no compitiendo. tal cual. Y el gobierno muy hábilmente ve dónde son más baratos los votos, y si es más barato dos votos de dos diputados de Salta a cambio de una TN, va a ir ahí. Esto desvirtúa el funcionamiento del Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados. En esa disgregación nacional, Ujú, las provincias tienen menos herramientas para defenderse. claro. Si hubiera un frente común de provincias, vos pasa lo del puerto allí en Tierra del Fuego, bueno, sale la comunidad de las provincias y los gobernadores a defender, porque como bien vos dijiste al inicio, hoy es Tierra del Fuego, mañana es Chubut, pasado puede ser Catamarca, Totalmente. traspasado Misiones, Santa Fe o el que sea. Ahora, no está ese frente común, hay una sobre presión del gobierno nacional sobre las provincias, hay un desfinanciamiento objetivo de los fondos que deben ser coparticipables, muchos de esos fondos, hoy la recaudación en Argentina
ha caído en los rubros que son coparticipables. El gobierno pretende que caigan más, por ejemplo con la reforma laboral, Claro, donde le recorta recursos coparticipables a las provincias, y la recaudación en donde ha aumentado es algo retenciones, impuesto a los combustibles que no se coparticipan, ¿no? tal cual. Entonces, esta idea de provincias débiles abonan a gobierno nacional más fuerte, que es un poco el negocio que hace Milei, y finalmente termina consiguiendo muchas veces esos apoyos en el Congreso. Entonces hay que ver ahí también cómo reconstruimos la idea de federalismo, Tal que es cual. una idea donde las provincias delegan su soberanía para construir la soberanía común, y no al revés Totalmente. como pasa ahora, ¿no? Tal cual, Esteban. Por eso veíamos y poníamos en pantalla parte de tu denuncia y el proyecto de ley, que cual te pido que nos des un poquito más de detalle, el proyecto de ley que presentaste para derogar el DNU, el 941. Esto que estamos viendo ahora es la última explicación que El de presentaste, Kirchner. el de Kirno, exactamente. Y bueno, tantas explicaciones que nos llegan, ¿no? Arranquemos por el 941. Presentaste un proyecto para ser tratado, para derogar el 941 que está firmado el 31 de diciembre, Diciembre. mientras todos 10 de la noche, 9 de la noche, 10 de la despedía, noche. Ahí, mientras todos despedíamos entre, con la familia el año 2025, este salvaje SAS-DNU violando completamente la Constitución Nacional totalmente. y poniendo en riesgo la protección de datos personales y la seguridad, ¿no? En un estado casi Sí, ya de déspota. ¿Vos lo ves sí. así? Sí, sí, totalmente. Primero decir que Sí, la, el uso y costumbre y un consenso democrático sano después de la recuperación de la democracia claro, en 1983, la política de inteligencia se discute en el Congreso, que es claro. donde está la representación de la pluralidad política y están la posibilidad de pensar las salvaguardas para justamente que la inteligencia no se transforme en inteligencia interior y Claro. que sirva para perseguir opositores o para carpetear gente, o Ujú, para comprar medios de comunicación, o para pagar pauta encubierta a canales de streaming, ujú. como vemos el florecimiento de tantos canales de streaming cercanos al gobierno que uno no se termina de explicar cómo se mantienen si no tienen ni siquiera publicidad. Tal cual. Digo, más allá de eso, lo primero es decir, esto debió haber pasado por el Congreso. Es un tema suficientemente delicado para que pase por el Congreso. Ujú, En segundo lugar, obviamente desde lo técnico nosotros decimos nulo de nulidad absoluta porque exacto. no cumple ni siquiera los requisitos constitucionales. Ujú, Del artículo 99, inciso C de la Constitución, que dice cuándo se puede emitir un DNU. Los DNU no son acciones afirmativas, son acciones excepcionales. exacto. La Constitución dice, el Ejecutivo no legisla, Ujú, salvo en estos supuestos. Acá, lamentablemente, la práctica gubernamental, te diría, del menemismo para acá, ujú. cuando se incorpora la figura del DNU en Del la DNU, Constitución, tal cual. fue legislo por DNU. Total, es más fácil que legislar en el Congreso, me ahorro tiempo, a mi criterio todo es urgente, todo es importante, todo Ujú, es necesario, voy con los DNU. En tercer lugar, incorpora modificaciones al Código Penal porque le da a los agentes civiles de la inteligencia funciones de policía judicial, y eso está sí expresamente prohibido en la Constitución. Los decretos de necesidad de urgencia no pueden, bajo ningún concepto, legislar sobre temas electorales, ujú. temas tributarios de impuestos y temas del Código Penal. Eso Totalmente. sí o sí pasa por ley. Entonces hay un primer tema técnico que dice este decreto no debiera haber salido. Un tema anterior que tiene que ver con el consenso democrático, que es esto debe haber pasado por el Congreso. Pero cuando vamos al contenido nos encontramos con, ahí sí te diría, viene la posición personal, ideológica y Claro, conceptual y de valores de cada uno, claro. donde si se hubiera debatido en el Congreso, hubiese pasado por ley, yo hubiese hecho la misma crítica a las críticas que estoy haciendo al contenido. Tal vez otros hubiesen querido que pase por el Congreso, deploran el DNU, pero algunas de las medidas las apoyan. Y esas medidas que repudiamos tienen que ver con la habilitación a los agentes de la inteligencia para detener personas, Ahí está. la eliminación de la obligatoriedad de dar cuenta del origen de la grave. Primero, el cambio de paradigma Ujú, que supone esta idea de la contrainteligencia y sí, del estado de sospecha permanente y absoluto, y el estado todo el tiempo paranoico pensando que
las moscas que vuelan son una conspiración contra la democracia. claro. Después la habilitación de las detenciones, aprehensiones por parte de agentes civiles. La definición de todas las operaciones como encubiertas, lo que va a dificultar muchísimo más el control constitucional que se hace en la comisión bicameral de Ujú, los fondos de la inteligencia que habitualmente se usan para cualquier cosa. Yo de hecho claro. tengo un pedido a la comisión hace unas semanas por ese famoso viaje a Azerbaiyán de 20 millones de pesos que el hijo del actual titular de la CIDE, que en ese momento todavía no era titular de la CIDE, pero el hijo sí era un agente de Claro, la CIDE o claro, un claro. trabajador de la CIDE, se fueron a Azerbaiyán a ver la Fórmula 1 con la Pinto, con la plata de la CIDE. Digo, todo Qué ese tipo de terrible. cuestiones van a quedar totalmente invisibilizadas. Y después algunas otras cuestiones también muy graves, como por ejemplo volver a involucrar la inteligencia militar en las operaciones de inteligencia civil. Y esta idea de, vos decías, los software de la información, etcétera, decir también que se crean superestructuras por todos lados, pero una de Ujú, las superestructuras que se crea en el ámbito de la jefatura de gabinete de Manuel Adorni sí, es este área de la ciberseguridad, ahí está. que bajo la excusa de la ciberseguridad, y su misión es promover y producir información para el sistema de inteligencia nacional, va a permitirle a Adorni ahora, suponemos que hasta ahora lo hacía con un poco de carpa, ahora lo va a poder hacer abiertamente y legalmente, Ujú, montar un centro de vigilancia que va a ser un gran hermano que nos va a estar mirando en nuestra actividad en redes y en el mundo digital, ¿no? Y eso tal cual. también en manos del gobierno y eh, como información que va a ser insumo para la inteligencia, pone en riesgo muchas de nuestras libertades individuales. Esteban, querido, Tierra del Fuego está pasando por una situación, lo hablábamos recién, antes de contactarnos contigo, con el secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida y Relaciones Internacionales, Andrés Dacharí, que esta entrega que estamos viendo en tiempo real tiene esta hoja de ruta que también charlamos contigo. Yo quiero agradecerte, sinceramente, y comprometerte, si podés, a seguir en contacto con nosotros ¿Cómo para, no? Por supuesto. agradecemos al diputado Coque Araujo, que es un hermano que me hizo el contacto contigo, para charlar esto. Me parece que debemos eh, visibilizar aún más lo que sucede en nuestra tierra, porque le puede pasar mañana al gobernador de A Chubut, al de cualquier. Santa Fe, a cualquiera. Y hoy vemos por los medios de comunicación que están viendo cuánto sale la carpa en Mar del Plata, ¿no? En los medios hegemónicos. Por eso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te pido unas consideraciones finales de lo que quieras decir como un mensaje también para Tierra del Fuego y el resto de tus pares que seguramente van a acompañar tu proyecto. No, por supuesto, siempre a disposición desde ya. Saludo a Coqui, que la verdad que es nuestro primer mandato para ambos. Tal cual. Él medio que no venía mucho del mundo de la política y la verdad que encontré un colega muy comprometido, muy serio, muy trabajador, así que un gusto y cuando me habló de ustedes, obviamente le planteé que a disposición siempre, estar también a disposición para replicar lo que va pasando y alzar la voz. Obviamente este va a ser un tema de los que seguramente cuando se reabra el Congreso en febrero se va a estar discutiendo. Ujú, Es grave, podría haber buscado otros mecanismos el gobierno si sin duda. tenía cuestiones vinculadas a la mala administración, pero esta intervención de facto, que evidentemente tiene otros intereses más allá del buen funcionamiento de la actividad del puerto, evidentemente marcan no, nos tienen que marcar una preocupación muy severa en cuanto a qué es lo que está pasando con nuestra soberanía y hacia dónde nos está llevando el presidente. Y tanto se relacionan todos los temas Ujú, que parte de los dos atentados más graves que tuvimos desde el retorno de la democracia así hasta es. acá en Argentina, que son el atentado a la Embajada israelí de AMIA, Ujú, tuvieron que ver con el descontrol de los servicios de inteligencia, las operaciones cruzadas de los servicios de inteligencia y servicios de inteligencia que no vieron nada. Entonces pareciera que no estamos aprendiendo nada. Estamos en un alineamiento geopolítico que nos pone en riesgo, tal cual. porque hoy los más indefensos de todo ese grupo del Board of Peace somos nosotros, por más que Totalmente. hayamos traído algunos F-16 que dice que vuelan. Pero estamos indefensos y somos un objetivo que por las características que tiene el país, claramente puede ser un objetivo para el terrorismo internacional. Entonces, Tal el cual. presidente Milei es un irresponsable y si quiere Ujú, ponernos en ese alineamiento, debiera discutirse eso como parte de la política exterior de Argentina en un consenso mucho más amplio, porque la verdad que si no,
nos lleva a los riesgos, pero no comparte las decisiones. Totalmente, Esteban. Te saludamos. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Te Gracias. vamos a seguir Hasta luego. molestando, así que gracias por estar ahí con nosotros. Cómo no, cómo no. Un abrazo grande. Chau, chau.